Hola, muy buenos días, tardes o noches a todos, depende de cuando os conectéis a esta presentación que vamos a empezar a compartir ahora mismo. Muy bien, la presentación que lleva como título ¿Qué escribir y qué no en la historia clínica de atención primaria y cómo hacerlo? Basado un poco en mi experiencia como perito desde hace ya 11 años. Y bueno, pues vamos a ver qué os puedo contar durante este tiempo. Espero que no sea para asustaros, sino para concienciaros de la importancia de escribir bien la historia clínica, tanto en atención especializada como en atención primaria, que es de lo que vamos a hablar. Es cierto que yo he trabajado sobre todo en atención especializada y, por tanto, pues vais a ver ahora algunos informes, algunos ejemplos más de ámbito hospitalario, pero eso no quiere decir que en atención primaria no tengamos también que tener cuidado con lo que escribimos, sobre todo para evitar problemas. Y como ejemplo, traemos un caso real de un paciente que consulta por primera vez un viernes por la tarde. Generalmente muchos de los problemas empiezan siempre los viernes por la tarde, antes de un fin de semana. Consulta a las 6:30 de la tarde por fiebre. Este sería el informe, el motivo de consulta: fiebre, antecedentes personales sin interés. Enfermedad actual sería un niño de 2 años que consulta por fiebre de 6 horas de evolución sin asociar otros síntomas salvo una leve rinorrea. La exploración física tenemos aquí puesta: diagnóstico de infección respiratoria de vías altas, tratamiento antitérmico si precisa, lavados nasales con suero salino y no forzar alimentación. ¿Es un informe correcto? ¿No lo es? Lo veremos más adelante. Cada uno, desde luego, sobre este informe puede tener su propia valoración personal. El cuadro clínico evoluciona hacia una segunda consulta el sábado a las 9:30 de la noche. Persiste la fiebre, en antecedentes personales se especifica un poquito más, no tiene alergias, está bien vacunado. Y en la enfermedad actual es un niño de 2 años que consulta por segunda vez en urgencias por una fiebre de hasta 39, de día y medio de evolución, asociado durante las últimas 6 horas a vómitos y cefalea, previamente rinorrea y no referentos. Bueno, una exploración en principio sin hallazgos significativos. El diagnóstico cambia a gastroenteritis aguda, viriasis, y el tratamiento antitérmico si precisa, no forzar la alimentación, mantener buena hidratación. Un informe correcto, sí, no. Vamos a imaginarlo tanto en hospital como en atención primaria. Bueno, lo veremos posteriormente. Una tercera consulta que se produce el domingo durante la madrugada. Motivo de consulta: vómitos, antecedentes personales sin interés. Niño de 2 años que consulta por tercera vez en urgencias por una fiebre de hasta 39,5, de 48 horas de evolución, y la última consulta ha sido hace 6 horas, siendo diagnosticado de gastroenteritis. Persisten los vómitos, no tiene diarrea, no refiere cefalea en la actualidad, pero sí dolor de garganta. Muy bien, exploración: ORL, orofaringe hiperémica con abundante moco en cavum, otoscopia bilateral normal, resto de exploración sin alteraciones. Algo escasa quizás esa exploración. Diagnóstico: faringitis aguda, tratamiento antitérmico si precisa, control por su pediatra el lunes. Pero el lunes no llega porque la cuarta consulta se produce el domingo a las 4:30 por una convulsión. Y bueno, pues una enfermedad actual, se pone el niño de 2 años, acude a urgencias por crisis convulsiva asociada a proceso febril. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo después de una estancia en UCI pediátrica? Es una meningitis y un zooséptico por estreptococo piógenes con unas secuelas que suponen un 89% de minusvalía. En esta situación, y cuando se produce una reclamación de este tipo, que vamos a ver ahora algunos pequeños cortes de esta reclamación que se hace por responsabilidad patrimonial de la administración pública, es decir, de alguna manera no van contra los médicos ni contra la responsabilidad civil, pero sí contra la responsabilidad patrimonial de la administración pública, de esa comunidad autónoma en concreto. Bueno, pues ellos dicen, los que ponen la reclamación, que fue atendido en urgencias hasta en 3 ocasiones, nadie le hizo ni una prueba y el tercer pediatra solo le miró la garganta, no le pusieron antibiótico a pesar de tener una faringitis y fiebre tan elevada que ni siquiera los medicamentos le bajaban la temperatura. Cuando la garganta está roja hay que poner al menos penicilina, eso lo sabe cualquier médico. Claro, que a saber si eran médicos de verdad o residentes. Solo cuando iba a morir le pusieron los antibióticos y fue claramente tarde.
Las secuelas son consecuencia directa del retraso diagnóstico y de los errores diagnósticos previos. Nuestro hijo no es responsable de la evidente negligencia médica. Si se le hubiera atendido correctamente, esto no habría ocurrido. ¿Es justo o no es justo realizar esta reclamación? Hay que entender, por supuesto, que estos padres estén muy heridos y que busquen culpables. Y este tipo de lenguaje en las reclamaciones es habitual. De alguna manera, aunque nos pueda sorprender, tenemos también que entender la otra parte y, bueno, que sepamos que este tipo de lenguaje lo vamos a encontrar. Es un lenguaje agresivo, muchas veces utilizan mayúsculas, negrita, lo subrayan. Todo esto a la hora de hacer la reclamación para la futura estimación que la tiene que hacer un juez, pues es importante. En este caso reclaman nada más y nada menos que 1.450.000 euros más intereses. Generalmente cuando hay secuelas se suele pedir mucho más dinero porque luego hay que cuidar también a este niño, ¿no? Bueno, son cantidades posibles. En las reclamaciones patrimoniales, insisto, tampoco hay que agobiarse porque en cualquier caso responde la comunidad autónoma, no responde los médicos. Bueno, pues en estas situaciones a los peritos nos llega un informe con toda la documentación del caso y bueno, pues lo que hacemos son una valoración, ¿no? del caso, hacemos unas consideraciones médicas, consideramos en el dictamen médico si existe o no existe alguna posible mala praxis en lo que se ha realizado y bueno, pues una vez que se ha hecho el informe, posteriormente puede haber una ratificación judicial, ¿de acuerdo? En este caso fue un caso perdido. Se estimó con una pérdida de oportunidad, que es algo que se utiliza en el lenguaje legal y, bueno, pues de alguna manera es qué hubiera ocurrido si a este niño se le hubiera atendido desde el primer momento en el que consulta, se le hubiera puesto la medicación correspondiente, pues cuál es el porcentaje de mortalidad y morbilidad en un cuadro de este tipo que sea diagnosticado y tratado, digamos que desde el principio, ¿no? Si se considera que en estos casos la mortalidad es de un 30% o la morbilidad es un 30%, pues ahí está la pérdida de oportunidad que se puede estimar. Bueno, pues no sé lo que opinaréis vosotros. Desde un punto de vista médico yo creo que es un caso desgraciado, pero es explicable, ¿no? Es un cuadro infeccioso que tiene una evolución probablemente inesperada. Incluso podríamos pensar en posibles inmunodeficiencias, pero esto es el punto de vista médico. El punto de vista de la justicia pues no tiene por qué ser exactamente el mismo. De hecho, no es que la justicia esté mal, es que es otro mundo, no es el mundo médico y bueno, pues se pueden cometer errores también, ¿no? Como vemos aquí en este gráfico, donde parece que van a multar a este señor porque se ha encendido un pitillo en un sitio donde no se puede fumar y resulta que obvian que acaba de asesinar a otra persona. Bueno, pues estas cosas pueden ocurrir. Vamos a revisar un poquito estos informes, sobre todo, bueno, los 4 informes que hemos visto anteriormente. Podéis considerar bien, mal, yo hubiera escrito una cosa, hubiera escrito la otra, por ejemplo, antecedentes personales habría puesto algo más, se ha quedado en un sin interés que parece algo escaso, pero sobre todo vamos a centrarnos en una exploración. Es una exploración que evidentemente está poco detallada, no están las constantes vitales, siempre se nos suelen olvidar las constantes vitales y son importantísimas, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la saturación de oxígeno en el caso de que sea necesario. Y falta Yale, tenemos una serie de escalas que podemos determinar ante unas fiebres de corta evolución si existe riesgo o no existe riesgo de infección bacteriana, pues no está justificado. El diagnóstico es de infección respiratoria de vías altas. No entiendo muy bien por qué los médicos siempre nos empeñamos en hacer diagnósticos cuando en este caso con una fiebre de 6 horas de evolución sin otros síntomas, salvo una leve rinorrea, eso puede ser un catarro, pero desde luego no es un catarro. Y eso es importante porque no hacemos diagnóstico, los médicos no nos tenemos que acostumbrar a hacer diagnósticos que muchas veces no los podemos hacer, pero sí podemos hacer juicios clínicos, es decir, un síndrome febril sin foco, de corta evolución, con excelente estado general y un Yale por debajo de 10. Esto, de cara a posibles reclamaciones, es muy importante porque tú no estableces un diagnóstico, estableces un juicio clínico y con ese juicio clínico puede haber luego muchos diagnósticos. Pero si tú ya estableces inicialmente un diagnóstico de infección respiratoria de vías altas, cuando además no lo puedes establecer porque no hay información suficiente, luego puede haber problemas, sobre todo de cara a una posible reclamación judicial. Y en el tratamiento, quizá faltaría pues,
ese final, ¿no?, que se pone muchas veces en los informes de control pediátrico en 24-48 horas si persiste febril. No está de más ponerlo. En esta segunda consulta, una vez más, podemos, en la redacción, algunos puedan considerar que debe hacerse de una manera o de otra. Lo que yo considero es que si se habla de cefalea, por ejemplo, en las últimas 6 horas, aquí faltan datos, ¿no? ¿Dónde le duele la cabeza? ¿Qué intensidad tiene? ¿Esos vómitos que están asociados son en escopetazo o no lo son? ¿Tienen náusea previa? Quizás podríamos haber dedicado un poquito más a la anamnesis, pero sobre todo a escribirlo, porque todo lo que no escribamos, digamos que de alguna manera no existe y va a ser luego mucho más difícil defenderlo ante una comisión médica o ante un juicio. Exploración física, una vez más, nos faltan las constantes y nos falta el Yale. Esas escalas, con poner nosotros Yale menor de 10 ya estamos diciendo mucho, porque uno va a esa escala y dice, pues mira, según tiene llanto, no tiene llanto, tiene buen estado general, tiene buen color de piel, pues todo eso no hace falta que lo escribamos todo en la exploración, poniendo Yale menor de 10 ya es suficiente. Pero ojo, porque hemos cambiado el diagnóstico, hemos pasado de una infección respiratoria alta y como aparecen vómitos lo hemos cambiado a gastroenteritis aguda y hemos puesto aquí viriasis y realmente nada de eso podemos decir. Sí podríamos decir que es un síndrome febril sin foco, de corta evolución, con excelente estado general y un Yale menor de 10 y existencia de vómitos inespecíficos. Tratamiento. Podemos poner nuevamente control pediátrico 24-48 horas en función de evolución clínica y si empeoramiento, ojo a ese paréntesis, signos explicados, volver a urgencias. Es decir, que con este informe quiere decir que nosotros ya hemos explicado a la familia qué es lo que deben vigilar. Tercera consulta, de madrugada, difícil porque uno tiene sueño, lleva todo el día trabajando en la guardia y a lo mejor cuidamos poco el informe y este con todo está bastante cuidado, pero se ha quedado solamente en una exploración URL, faltan de nuevo las constantes. ¿Qué pasa con el resto de la exploración? Si es la tercera vez que consulta una familia, ¿por qué no lo dejamos tranquilamente en urgencias con una prueba de tolerancia y esperamos a ver cómo evoluciona? ¿Qué necesidad, qué prisa hay de darle el alta? Evidentemente esta familia, tenga o no tenga razón, está preocupada por un proceso febril. Es la tercera vez que consulta por ese mismo proceso. Así que no es cuestión de largar al paciente cuanto antes de la urgencia o de atención primaria o de donde estemos. Todo lo contrario, si es la tercera vez que consulta, habrá que hacerle más caso, porque nosotros vemos a ese niño en 3 momentos en particular. Pero la familia, tenga o no tenga razón, está preocupada y, por tanto, no es que tengamos que hacerle más caso, pero tenemos que tener un poquito más de tacto y de cuidado. Y desde luego el diagnóstico de faringitis aguda, una vez más, es incorrecto. Hemos vuelto a cambiar el diagnóstico y lo que tenemos es, igual que antes, un síndrome febril sin foco de corta evolución con excelente estado general, Yale por debajo de 10 y vómitos inespecíficos. Más cosas que podemos poner siempre en el tratamiento. Nosotros podemos establecer una sospecha diagnóstica, podemos recomendar un tratamiento, pero ¿están de acuerdo los padres? ¿Se van tranquilos? ¿Hemos consensuado la actitud con ellos? ¿Han entendido bien la información? Todo esto es muy importante que lo tengamos claro, pero si además lo escribimos, muchísimo mejor. Ya sé que muchos de los que me estáis escuchando diréis, Roy, yo no tengo tiempo para escribir todo esto, es una consulta de atención primaria, allí van muy rápido, no podemos estar... A ver, buscad todas las excusas que queráis. Yo no digo que el trabajo en urgencia sea más sencillo que en atención primaria. De hecho, también he trabajado en primaria y sé lo que es tener un paciente cada 2 minutos. Solamente digo que no todos los pacientes son iguales y que la historia clínica es la mejor forma de defendernos frente a cualquier problema, no solamente judicial, sino cualquier otro problema. Y lo que está escrito es lo que permanece, ¿de acuerdo? Lo que me dijo, yo le dije, todo eso es mucho más difícil de valorar cuando hay problemas. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos ver así, todos estaríamos de acuerdo. Un cuadro banal de corta evolución, una infección respiratoria de vías altas podría ser, que asocia vómitos 24 horas después, manteniendo buen estado general e hidratación. Es decir, a nadie en principio le preocupa. Con una hiperemia orofaringea que aparece posteriormente, con buen estado general, parece una viriasis, los padres están angustiados, ¡jo! Y qué mala suerte que evoluciona hacia una meningitis de una forma completamente infrecuente que nadie se esperaba y donde nosotros como clínicos podríamos sospechar incluso que aquí debajo de todo esto hubiera una inmunodeficiencia, por lo que ha evolucionado de esta manera. Pues sí, entre nosotros en un congreso podemos valorar todos exactamente lo mismo. Muy bien, pero ¿cómo lo va a ver un juez? Un juez va a ver que en un primer diagnóstico dijimos catarro y eso no, al final fue una meningitis, por tanto el catarro es un diagnóstico incorrecto, pero ojo porque el segundo diagnóstico fue de gastroenteritis, se volvieron a equivocar. Eso era una meningitis. El tercer diagnóstico es de faringitis, tercer diagnóstico incorrecto.
Por tanto, poco vamos a poder hacer. 3 diagnósticos incorrectos, 3 visitas a urgencias y hay una meningitis. Si vosotros no tuvierais ni idea de medicina, ¿qué pensaríais de esto? Pues un juez no tiene ni idea de medicina. Aquí en España los jueces no van por especialidades. A lo mejor acaban de valorar el caso de una persona que ha pegado a otra en la calle, luego una expropiación de terrenos y luego les toca un caso de medicina. Ellos no saben de esto, eso lo tenemos que explicar muchas veces los peritos. Y a un perito esto le cuesta levantar. El que realmente puede ocurrir, pero ojo, ¿qué pasa con esos diagnósticos que no son correctos? ¿Cómo lo podríamos ver todos? Un síndrome febril. Juicio clínico, un síndrome febril que evoluciona hacia vómitos inespecíficos con buen estado general, que sigue con buen estado general y con vómitos inespecíficos y que evoluciona de una forma infrecuente a una meningitis. Parece sutil, pero es muy importante estas diferencias entre juicio clínico y diagnósticos. Bueno, en el año 2012, un grupo de peritos que trabajábamos entonces para una asesoría médica llamada Dictamed, hicimos una revisión de los casos que habíamos visto durante los últimos años. Vemos que hay como un incremento, ¿no?, en las denuncias del año 2003 al año 2010. Realmente esto varía muchísimo, ¿no?, de para qué bufete de abogados estés trabajando o para la asesoría médica. Esto varía, pero lo que sí está claro es que las reclamaciones se van a seguir produciendo y prácticamente todo clínico a lo largo de su vida pues tiene algún susto con algún tipo de reclamación, algún juicio, o la Guardia Civil se presenta en su casa con una citación judicial por un caso penal, que quizás son los que hacen más daño al médico, aunque solo sea por la ansiedad que produce. Es importante también esta gráfica porque vemos que prácticamente el 75% de los casos tienen lugar en niños menores de 2 años. Conclusión muy sencilla, niños menores de 2 años siempre mucho más cuidado. Ya lo hacemos habitualmente, ¿no?, en la clínica, pero en cualquier aspecto sabemos que las evoluciones pueden ser más infrecuentes, más rápidas que en niños mayores y de hecho ahí están muchos de los motivos que se han reclamado. En los neonatos, sobre todo, pues nacimientos con algún problema, enfermedad hipóxico-isquémica, bueno, pues eso también lo vemos, pero bueno, eso afecta más a la rama probablemente hospitalaria y menos atención primaria. Y fijaros, qué gráfica tan bonita para todos aquellos que os dedicáis a atención primaria. Fijaros que el ámbito denunciado en más del 95% de los casos es el hospital. Bien, esto no quiere decir que desde primaria no se puedan hacer muchas cosas, se puede ayudar y además tenemos que hacer las cosas igualmente bien porque aparte de que también se puede denunciar, aunque sea menos habitual, pues muchas de las cosas que se hagan en primaria pueden ayudar a la evolución posterior del caso y a tratar de resolver algunas cosas que a lo mejor son más difíciles en un dictamen o en un juicio. Bueno, y estos de antes de 2012, la vía de reclamación más frecuente era la patrimonial, que afectaba directamente a la comunidad autónoma. Había alguna vía contenciosa administrativa, civil y, como veis, los penales, los menos habituales. Esto ha cambiado un poco durante los últimos años, pues porque para empezar una vía patrimonial muchas veces ahora hay que poner dinero encima de la mesa y eso pues muchas familias o no lo quieren hacer o no lo pueden hacer y la vía penal es más rápida. Lo que pasa es que, más o menos para que me entendáis, en la vía penal uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por tanto, las vías penales pocas veces existe una evolución favorable a los reclamantes. Mientras que en la vía patrimonial uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Por tanto, aquí hay que demostrar la inocencia y sí que ha habido muchos casos que a lo mejor por vía penal no hubieran prosperado nunca, pero luego por vía patrimonial o contencioso administrativa sí prosperan. Comentarios sobre la justicia, evidentemente, como yo no me dedico a ello, no voy a hacer. Y otra gráfica bonita, se estiman o se estimaron entonces solamente un 10% de todas las reclamaciones. En general, los médicos hacemos las cosas bien. Incluso en ese 10% de estimaciones, muchas veces el problema no es que no se actuara según Lex Artis, sino que no se ha cuidado los informes clínicos y a pesar de que se haya actuado bien, no hay forma de demostrar que se hizo bien. Y como os decía, tenemos que demostrar nuestra inocencia, salvo que el caso sea penal. Así que esos casos, desde luego, es una pena perderlos cuando todo se ha hecho bien. Por tanto, tenemos aspectos que son reales y aspectos que son mejorables. Solamente podremos evolucionar con la autocrítica y espero que durante este tiempo muchos de vosotros estéis haciendo autocrítica de cómo reflejáis en la historia clínica lo que preguntáis a los pacientes. Insisto, no me vale el no tengo tiempo, ¿de acuerdo? Hay muchas formas de escribir más, incluso
con formularios, como veremos más adelante, pero el no tengo tiempo, sobre todo, es una excusa que puede valer entre vosotros. Es una excusa que me podéis decir a mí. Yo digo, si tenéis razón, hay poco tiempo. Pero ¿os imagináis en un juicio en el que vosotros estáis inculpados y durante la entrevista con el juez le respondéis al juez que no tenéis tiempo? No, ¿verdad? Pues eso es importante. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos de informes hospitalarios. Fijaros este de aquí. Fecha de ingreso, bien. Fecha de alta, vacío. Médico responsable del alta, vacío. Problemas. Lo lógico es que haya una fecha de alta, que haya un médico responsable del alta y, os diría más, lo ideal y lo perfecto, sobre todo a nivel hospitalario, y es una cosa que muchas veces no se hace, y es que, salvo que el niño que haya estado ingresado en la planta haya sido visto siempre por el mismo médico, generalmente en los hospitales trabaja un equipo, por tanto, en la firma deben aparecer todos aquellos que durante el ingreso del niño han estado implicados. Más cosas. Fijaros este informe de alta. Exploración física, vacío. Resumen evolutivo, vacío. Pruebas complementarias, vacío. Diagnósticos, catarro, tratamiento de suero salino y antitérmicos. A ver, esto, si no hay ningún problema, fenomenal, ¿no? Podría haber incluso discusión sobre que no es una historia clínica bien realizada, a nivel del hospital te pueden decir algo, pero, ojo, si hay aquí algún problema, esto no lo salva a nadie. La cosa no pinta nada bien. Me vais a disculpar que como es un tema, bueno, fuerte, vaya poniendo algunas bromas relacionadas con la cosa. Motivo de consulta, dolor testicular, enfermedad actual, niña de 7 años que acude a urgencias por dolor abdominal de 24 horas de evolución. Puede haber algún problema o no, pero si hay algún problema, desde luego está claro que el informe, que es lo que tiene validez judicial y legal, ese informe nos habla de una niña que tiene dolor testicular. La cosa tiene guasa, pero en un juicio no sería tan divertido. Bueno, un varón de 10 años que acude por un bulto en región lateral del cuello esta mañana. En la exploración física ponemos no adenopatías significativas. El diagnóstico es de linfadenitis cervical derecha. Bueno, tiene tela la cosa, evidentemente. Aquí hay una disociación, ¿no?, entre la información que damos en la propia historia. Y esto puede ocurrir con los formularios, ¿no?, con el copiar-pegar, que está muy bien, pero el copiar-pegar nos agiliza muchas veces lo que nosotros tenemos que escribir, pero no quiere decir que no tengamos que vigilar lo que estamos escribiendo, sobre todo en un caso como este. Muy bien, mocos y tos desde el jueves. Con cacas más blanditas se vomita todo lo que come, no tolera ni el agua. No me matéis. Bueno, no me matéis, esto da igual, esto en primaria o en especializada puede aparecer en ambos sitios, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera somos médicos, tenemos un lenguaje que utilizar y creo que hay que utilizarlo. Lactante de 6 meses, que acude a urgencias pediátricas por tos y rinorrea de 48 horas de evolución, no moquitos, asociado de deposiciones semiblandas sin productos patológicos, no cacas más blanditas y vómitos incoercibles. No hiporexia, afebril como en estado general sin otros síntomas asociados. Bien, mejor. La cosa parece que está bajo control. Otro ejemplo, le duele la tripa desde ayer, se le pasa cada vez que hace caca. No vómitos, pero sí ganas de vomitar. Adolescente de 13 años, acude a urgencias pediátricas por dolor abdominal periumbilical no irradiado de tipo cólico desde hace aproximadamente 24 horas. El dolor mejora con las deposiciones y expulsión de gases. No vómitos, pero sí sensación nauseosa. No hiporexia. Afebril con leve afectación del estado general sin otros síntomas asociados. ¿Somos médicos? Que se note. Utilicemos el lenguaje y todo lo que preguntemos durante la anamnesis vamos a dejarlo recogido. Ese trabajo que hemos hecho que no quede en el aire. Bueno, dos exploraciones físicas prácticamente idénticas y bien realizadas, quizás faltarían las constantes, pero la diferencia fundamental entre una y otra en este paciente que acabamos de ver de dolor abdominal es que en la primera dice abdomen doloroso, la palpación profunda de forma generalizada. Y tenemos que tener en cuenta que en este caso en particular viene por un dolor abdominal, por tanto será mucho más importante lo que digamos de la exploración abdominal. En este caso estaría bien que dijéramos no doloroso la palpación superficial, no se palpan masas ni megalias, Bloomberg, Robson, psoas y taloneo negativos. Bien, bien. Murphy negativo. Puño percusión renal bilateral negativa. Es el abdomen lo que le duele. No es que no tenga importancia si tiene adenopatías o no tenga adenopatías, pero vamos a centrar la exploración en aquello por lo que el paciente ha consultado.
sobre todo si le vamos a dar el alta porque pensamos que el abdomen no tiene características quirúrgicas. Seamos inteligentes al hacer y al escribir las exploraciones. Lactante de 6 meses que acude a urgencias por un síndrome febril de 79,5 de 24 horas de evolución sin asociar ninguna otra sintomatología. No tos ni rinorrea, no vómitos, no diarrea, no hiporexia. Buena respuesta, antitérmicos en domicilio. Parece que está bien. Bien, vamos a ver cómo avanza la cosa. La cosa avanza de la siguiente manera. Exploración física y exploración física. ¿Cuál de las dos os parecería mejor? Están bien las dos. La gran diferencia entre la primera y la segunda es que en esta segunda hemos puesto la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Ojo, hemos puesto las constantes y esto nos ayuda. ¿De acuerdo? O sea que las constantes, en un caso de fiebre, como en este caso, no pasa nada por ponerlas porque además las hemos medido. El problema cuando las medidos no lo escribimos. Bueno, pues llegamos a este diagnóstico del caso que hemos visto anteriormente, infección respiratoria de vías altas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto es un catarro? No. Es una fiebre de corta evolución. No tenemos ninguna necesidad de poner esto simplemente cuando lo anterior lo hemos hecho bien. Es decir, vamos a contar las cosas con pelos y señales. Porque os digo más, este paciente estuvo en urgencias durante un tiempo, ¿vale? Estuvo en la sala de espera viendo cómo evolucionaba, ¿vale? Muy bien. A su llegada a urgencias administra 90 miligramos de paracetamol en jarabe, presentando a la hora una temperatura axilar de 38,8 con mejoría del estado general. Se solicita tirado de orina con bolsa, bla, bla, se comunican resultados a los padres, dada la excelente respuesta, la normalidad y el buen estado general, quizás será mejor mantener observación y volver a consultar en 24 horas. También se ofrece la posibilidad de realización de analíticas según protocolo de fiebre sin foco, pero los padres prefieren alta domiciliaria. A ver, todo esto en un ámbito de atención primaria será más raro, salvo que os quedéis con el paciente, poniéndole un Ventolin o lo que vosotros consideréis. Todo ese tiempo que estáis haciendo y haciendo buena praxis, lo que no tiene sentido es que luego se le dé el alta como el informe anterior, poniendo catarro de vías altas y a su casa. No. Si ha estado ese tiempo en atención primaria o en urgencias, vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. Es que si no, luego, ya no, es que le dieron el alta sin más. No, sin más no, estuvo allí 6 horas y durante 6 horas, ¿qué hizo? Ah, pues todo esto ya, pero es que no lo ha escrito. Por tanto, no existe. A veces son las enfermeras las que escriben, está en observación, bla, 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 y son los que muchas veces nos salvan estas situaciones, pero nosotros debemos escribirlo exactamente igual. Y como veis, cerrar con un juicio clínico y no con un diagnóstico. Muy bien. Fijaros esto también que se me ponían los pelos de punta cuando lo veía. Durante su estancia en urgencia presenta nuevas petequias en brazos, abdomen y piernas. Diagnóstico, fiebre y petequias. Tratamiento vacío. Yo no sé, o sea, no sé cómo alguien puede hacer este informe y quedarse tranquilo, ¿no? La verdad es que es alucinante. Bueno, la realidad de este caso es que este paciente estuvo 3 horas y media en urgencias, a la espera de la evaluación clínica, los resultados analíticos, la temperatura descendió y el estado general mejoró, la analítica era compatible con una infección vírica, las petequias a su llegada a urgencias no aumentaron de tamaño durante el tiempo que estuvo, aunque aparecieron nuevas petequias de similares características en ambos brazos, abdomen y piernas, la cifra de plaquetas es normal, se informa a los padres y de forma consensuada se decide alta domiciliaria. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa. El caso anterior no hubo ningún problema. Era un caso vírico de fiebre y petequias, como tantos que hemos visto. Pero si hubiera sido una sepsis meningocócica, es que no hay forma de levantar ese informe. Es decir, aunque se hubiera hecho todo perfecto, ese es un caso que se pierde con ese informe. Y no se tiene por qué perder. Y el juicio clínico más correcto no sería fiebre y petequias, sino síndrome febril de probable origen viral. Incluso puedes poner por los datos analíticos asociado a petequias. Tratamientos. Apiretal 225 ml C46H, Aumentine 25 ml C8H. Bien. Tratamiento paracetamol 200 miligramos cada 6 horas, amoxicilina 300 miligramos cada 8 horas. Tratamiento amoxicilina, esto es real, ¿eh? Una cucharadita cada 8 horas hasta que desaparezca la fiebre. Alucinante. En un ámbito hospitalario. Bueno, estos 3 ejemplos son cosas de lo que no debemos hacer. Ojo con ml, ojo con C, ojo con H. Los pacientes no tienen por qué saber lo que es eso y eso lo tenemos que explicar. Ojo que un paciente tampoco tiene por qué saber 200 miligramos exactamente a cuántos mililitros corresponde. Y por supuesto lo último es una aberración injustificable. Esto nunca. ¿Qué podemos hacer?
Pues especificar el paracetamol, cuál es la solución pediátrica, la suspensión pediátrica, cuántos mililitros va a tomar. Aquí, quizá demasiado específico, fijaros, 1,87 mililitros cada 6 horas, 2,33 mililitros cada 8 horas durante 7 días. Esto es muy propio o de residentes de primer año de pediatría o de neonatólogos que siempre ponen ahí el puntito mililitros. Lo lógico es poner 2 mililitros o 2,5 mililitros. Basta con haber manejado una jeringuilla en tu vida como para saber que 1,87 mililitros es bastante difícil de asegurarlo y vamos a complicar la vida a los padres de forma innecesaria. Así que mejor, mucho mejor el último ejemplo. Más cosas. Ojo con los formularios, ojo con los que escribimos y que luego se puede volcar a la historia clínica. Durante su estancia en urgencias administra soroterapia, necesidades basales sin incidencia, ¿verdad? Posterior tolerancia satisfactoria durante XX horas. Evidentemente ahí hay algún formulario que luego no sé, pero fijaros aquí, nota, ojo, fenotipo peculiar, valorar cita en endocrinología pediátrica. Los padres no son feos. Esto se cuela de un formulario en un informe de alta que se entrega a los padres y que es lo que va a tener validez médico-legal. No digo más. Revisad todos los informes de alta siempre. Porque la cosa, en este caso, promete. Ahora vamos a poner ejemplos de atención primaria. Fijaros, en principio, enfermedades, ¿no? Anamnesis. Desde hace 2 días, 37,6 con mocos y tos. Fiebre 38, tos seca, faringe hiperémica. Mezclan todo. Anamnesis, exploración, todo eso es ya una visita en atención primaria. Nebus, cambio de tamaño, ¿a quién se lo preguntas? ¿A ti? ¿A los padres? ¿Al dermatólogo que le haces una interconsulta? ¿Una interrogación o una historia clínica? Mucho ojo con ello, porque estás poniendo claramente que dudas del diagnóstico. Y si dudas del diagnóstico, explica qué diagnóstico diferencial te estás planteando. Pero si tú eres el primero que hace la pregunta, mal vamos. Fijaros esto, tos con décimas, AP, sin alteraciones, ORL, Garganta, Rojano, meningios, sí. Este es un caso real de una sepsis meningocócica que no pudimos defender. ¿Cómo vas a defenderlo con eso? No, es que ese sí se refería a otra cosa que se ha saltado en la... Ya, pero ¿qué es eso? Mal, mal. Difícil de defender. Dolor abdominal, fiebre intermitente desde el jueves. Se le pone amoxicilina. Fijaros qué diferencia entre una cosa y otra. Esto es atención primaria. Cada vez que me decís, yo no puedo hacer eso, es una excusa. Porque sí se puede hacer. Ojo, que no lo digo con todos los pacientes, pero con un paciente cuya evolución, cuyo juicio clínico, cuyo diagnóstico todavía no está claro, podemos escribirlo. Podemos escribirlo, se puede hacer perfectamente. Más ejemplos de que se puede hacer. No, o sea, no es un informe como el de la urgencia, pero podemos hacer un resumen con 4, 5, 6 líneas explicando exactamente lo que estamos viendo. Y esto lo hacen compañeros de primaria. Insisto, no me vale que me digáis que no lo podéis hacer. Otro ejemplo de primaria que, como veis, tiene además su apartado de anamnesis, su apartado de exploración física, su apartado de juicio clínico. Una línea solo no está bien hecho. Bueno, ya terminando un poco, insisto con el tema de los formularios. Yo digo que hace tiempo que no trabajo en primaria, pero bueno, cuando trabajaba allí había los formularios del niño sano, que supongo que seguirán existiendo. Hay poco tiempo, a veces hay que ir rápido rellenando clics, poniendo sí, no, a veces es un poco, pues sí, sabemos que los médicos tenemos mucha labor burocrática, pero fijaros de un caso de un tumor ocular en el que tampoco lo pudimos levantar porque el enfermero y el pediatra, pues durante las primeras revisiones, cuando se ponía el reflejo pupilar rojo, no se puso ni sí ni no, se dejó vacío. Y esto al final fue una leucocoria y aunque eso no se pudo ver hasta los 5 o 6 meses de vida, pues lo que decían los jueces es que ya se había visto previamente desde el nacimiento, por eso no había nada apuntado en ese apartado. Dile tú a un juez que eso no es así. Y es que no tenían tiempo de rellenarlo. Díselo porque no te va a creer. Díselo porque tiene una familia al otro lado que busca un culpable y el juez, si no le demuestras que eres inocente, te va a culpabilizar, si es por vía patrimonial, a la comunidad autónoma. Más cosas, las e-consultas y los emails, que esto es una cosa también que muchas veces comento con los pediatras de atención primaria. A ver, la e-consulta, que la tenéis la gran mayoría, es para hacer una consulta a atención especializada. Como decís muchas veces vosotros, los especialistas. Bien, funciona perfectamente. Ojo,
La e-consulta forma parte de la historia clínica del paciente. Por tanto, todo lo que pongáis ahí tiene importancia judicial, está en la historia clínica. Es decir, tengo dudas sobre esta paciente, te pido tu opinión. Mi opinión es esta, le haría estas pruebas, te agradecería que lo citaras en consultas, pero no estoy de acuerdo con tu planteamiento o los padres son muy pesados. Ojo que no es un email. La e-consulta no es un email. Muy importante que esto lo tengamos todos en cuenta. Y el email nos permite de alguna manera ser un poco más flexibles porque no va a estar dentro de la historia clínica, pero ojo porque los emails preguntando por pacientes específicos sí que llegan a utilizarse finalmente en procesos judiciales. Por tanto, el email tiene valor judicial, lo que pongamos en él también. Así que ojo cuando hagamos escritos entre profesionales. Siempre recomiendo lo mismo, no os calentéis si ha habido algo que os ha molestado. Podéis programar una respuesta, dejarlo ahí enfriando y al día siguiente responder. Seguro que será menos agresivo que la respuesta directa. Las redes sociales. Hoy en día uno puede elegir si está o no está en redes sociales, por supuesto sigue siendo una elección personal, pero mi recomendación siempre es que sí que estemos porque las redes sociales forman parte de este mundo y van a evolucionar. Es decir, que estar fuera de las redes sociales es como si uno no quisiera tener móvil o que quiere seguir cambiando la tele, que ya es imposible, pues sin el mando a distancia, pues no tiene sentido, ¿no? Bueno, dentro de las redes sociales, ¿qué tenemos que tener mucho cuidado? Si hacemos algún comentario jocoso de algún paciente, que quede clarísimo que no hay forma de identificarlo. Si vamos a colgar alguna imagen, por supuesto, tiene que tener el permiso de los padres, al igual que una publicación científica, que son cosas muy evidentes, pero creo que es importante que lo sepáis, ¿no? Todos, para que no tener ese típico error de, pues no viene uno y me dice que no sé qué. Bien, que no quede ninguna constancia de qué día fue, a qué hora fue, simplemente que sea genérico, porque puede generar problemas, sobre todo si alguien se siente identificado, aunque no sea esa persona. De que quede bien claro que no hay forma de identificarlo, ni por edad, ni por la forma física que vosotros describáis, ni por supuesto por las fotos. Más cosas, situaciones conflictivas que se pueden dar y que, bueno, pues que sabemos que la nuestra es una profesión humana, por tanto tiene relación con otros seres vivos, y hay seres vivos que muchas veces vienen enfadados o se enfadan durante nuestra valoración. Bueno, aquí desde el punto de vista legal creo que es importante que todo el mundo sepa que nadie tiene la obligación de ver a un paciente, ¿de acuerdo? No le puede dejar desasistido, es decir, si hay una familia que te insulta o que no confía en tu criterio y te lo dice claramente, tú no tienes obligación de mantener esa relación médico-paciente. En el momento que se rompe esa relación, tú puedes decidir no valorar a ese niño, a esos padres, ¿de acuerdo? Pero no les puedes dejar desasistidos. Les tienes que decir, mire, lo siento, pero se rompe en este momento la relación médico-paciente y, por tanto, puede atenderle este otro pediatra o en este otro centro de salud o este otro compañero de urgencias, pero no les puedes dejar desasistidos. Si solo estás tú, pues te lo tienes que aguantar, pero por supuesto, apuntadlo todo siempre en la historia clínica que tiene validez legal. Tanto si hay amenazas como si hay insultos, todo eso hay que reflejarlo. Y por supuesto luego tirar de colegio de médicos y de la justicia si consideramos que es necesario. Y situaciones conflictivas que también se pueden dar en las típicas situaciones de es que estamos separados, de que no nos llevamos bien, es que usted qué haría, de medios informes, y con esto podría conseguir que le quiten la custodia a la otra persona. Somos médicos, informes clínicos puros. No sé por qué, como somos clínicos, pues nos gusta sanar, nos gusta solucionar cosas y a veces nos metemos en unos jardines que sinceramente, ¿para qué? Si no tiene nada que ver con nosotros, si nosotros no vamos a establecer si se quita o no se quita una custodia a un niño o a unos padres, eso no es historia nuestra. Nosotros vamos a la clínica. ¿Que quiere usted una copia del informe? Aquí tiene. ¿Tiene usted la custodia del niño? ¿No lo sabe? Pues hasta que no lo sepa yo no le voy a dar ninguna información clínica porque es del niño y de quien tenga la custodia, de la familia. Y esto todos nos lo encontramos en el día a día. Sé que es fácil, ¿no? Decir no te metas en jardines, pero cuanto más fríos seáis en ese momento, quizás mejor. Más vale ser precavido que sí, bueno, aquí hay un caso clarísimo de violencia o de este niño que puede tener un problema y por tanto deberíamos trabajar en la línea de quitar la custodia a la otra persona. Pues no, porque no sabemos quién tiene la verdad y no tenemos, porque nos caiga mejor o peor una u otra persona. Hay que tener cuidado con esto. Por tanto, ideas para llevar a casa, en resumen, y empezando por el final, evitar jardines, ¿de acuerdo? Somos médicos, nada más, no tenemos que solucionar otros problemas. Exploraciones
coherentes, es decir, si viene por dolor abdominal vamos a centrarnos en el abdomen, si viene por dolor de garganta nos centraremos en el dolor de garganta. Por supuesto podemos explorar más cosas y poner más cosas en la exploración, pero lo que no tiene sentido es que hagamos una exploración completa de un niño que viene por un dolor abdominal y que en esa exploración no especifiquemos el abdomen. Dejar reflejado el consenso con los padres. Yo creo que esto es una de las cosas más útiles y la mayoría de las reclamaciones vienen porque no ha habido una buena comunicación entre los padres y los pediatras. Por tanto, si hemos decidido que se va a mantener un ingreso, que se va a entregar un alta, que vamos a vigilar esto para el día de mañana, todo eso lo podemos poner en la historia. Se acuerda con la familia, alta, observación en domicilio, vigilando una serie de signos y mañana revaloración o en 48 horas revaloración. Hasta si no nos cuesta mucho y va a haber, vamos a evitarnos jardines y problemas. Y es común, sobre todo entre los residentes o entre las personas que tengan menos experiencia, lo de los padres pesados, ¿no? Qué pesados son, otra vez aquí, quinta, sexta visita, séptima visita, qué plastas son, a ver si te lo quitas de encima pronto. No digo que no existan padres plastas, existen, pero precisamente con ellos son los que tendremos que tener más cuidado, no por el caso clínico, que a veces también, es decir, no subestimemos nunca el que una familia pregunte varias veces porque quiere decir que está preocupado, pero aparte del caso clínico, ojo, porque esas familias pueden tener problemas legales en el futuro, así que hagámosle caso y tratémoslo con cuidado. Y lo ideal es aprender todo esto antes de tener una denuncia. En mi caso como residente hubo una reclamación cuando era residente de segundo año en la que se me acusaba de haber realizado mal una reanimación a un recién nacido. Esa acusación venía directamente de los ginecólogos y ese es un caso, fue una reclamación patrimonial que se perdió. No porque mis compañeros, no porque el adjunto de neonatología y yo hubiéramos hecho mal esa reanimación, que de hecho el niño salvó la vida, aunque luego hubo que quitarle un riñón por un problema, sino porque existía, digamos, una diferencia de criterios muy importante en el mismo hospital entre los ginecólogos y los pediatras. Y eso no ayuda. Si no va todo el hospital en la misma línea, el caso se va a estimar y el caso, por tanto, lo va a perder el hospital y en este caso la Comunidad de Madrid. A partir de aquí yo me fui metiendo en todo esto del peritaje y os puedo decir que de cada caso aprendo. Pero lo ideal es no aprender de un susto judicial, sino si podemos tener una buena historia clínica que va a ser nuestra mejor defensa. Por tanto, desde mi punto de vista, el mejor pediatra no es el que pide más pruebas, ni el que pone más tratamientos, ni el que ve a los niños más rápido. Muchas veces a los residentes les juzgamos o les juzgaban porque veían muchos niños en poco tiempo y quitaban morralla. Eso puede ser alguien eficiente, a lo mejor, puede ser un buen gestor si queréis, pero no es un buen clínico, porque un buen clínico es aquel que genera confianza en los padres, actúa según evidencia y no por miedo, es decir, poner antibióticos a todos los niños no es una buena praxis y además, y lo más importante, lo deja todo escrito en la historia clínica. Espero que os haya gustado la sesión, que hayáis aprendido cosas. Por supuesto, ya sabéis que me podéis preguntar de todas aquellas dudas que tengáis, intentaré resolver todas aquellas que pueda hacerlo. Y para terminar, pues así son las cosas y así se las hemos contado. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.